Bueno, ahora sí, si quieren, les parece, voy arrancando, así hacemos honor a la puntualidad y al tiempo de las personas que asistieron. Buen día a todos y a todas, les damos la bienvenida al evento de lanzamiento del curso virtual Herramientas de Integridad para Pymes y Empresas Públicas del Sector Energético. Mi nombre es Eugenia Navarro Casperata y soy responsable de proyectos del área del sector privado y compliance de la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional. La verdad que para nosotros hoy es un placer estar acá y en el lanzamiento de nuestro curso, que forma parte de la iniciativa Círculos Virtuosos. Muchos de ustedes ya nos vienen acompañando y apoyando esta iniciativa, pero así que quizás ya conocen bastante de nuestras actividades, pero para quienes no, nos gustaría hacer una breve introducción sobre lo que es Círculos Virtuosos. A ver si puedo pasar. Ahí está. Y contarles un poquito para entrar brevemente en tema, en dónde se enmarca este curso virtual. Círculos Virtuosos es una iniciativa de Poder Ciudadano que busca construir una acción colectiva en el sector energético, buscando mejorar los niveles de integridad y transparencia mediante el fortalecimiento de la competitividad y la sostenibilidad de pymes, cooperativas y empresas públicas del sector energético. Esta iniciativa tiene tres grandes objetivos que van en busca de, por un lado, empezar a concientizar sobre la importancia de la integridad y transparencia como condición para mejorar la competitividad del sector energético. Por otro lado, luego, una vez que empezamos con las actividades de concientización, es empezar a fortalecer a las empresas, a las pymes, a las empresas públicas y cooperativas, mediante la incorporación de estándares de integridad hacia dentro de sus organizaciones. Y el último objetivo, o el tercero mejor dicho, es empezar a promocionar la participación de las pymes en los procesos de compras y contrataciones públicas como un mecanismo de aumento de la competencia y de disminución de riesgo de cartelización y corrupción. Dentro de estas actividades, hemos hecho muchísimas cosas y creo que uno de nuestros mayores aportes han sido 6, pero tres grandes elementos de documentos, mejor dicho, y los primeros de ellos fueron 2 diagnósticos sobre integridad y transparencia en el sector energético. Lo primero que se hizo es decir, ¿dónde estamos parados? Vamos a hacer un diagnóstico sobre la implementación de políticas de integridad y transparencia en diferentes empresas, tanto grandes empresas, pymes, cooperativas del sector, para decir, ¿dónde estamos parados y a dónde queremos ir? En ese a dónde queremos ir, después que hicimos ese diagnóstico, que no era información que estaba disponible ni sistematizada de alguna manera, dijimos, ¿qué podemos recomendar o qué podemos hacer para empezar a elevar estos estándares de integridad en el sector? Y a partir de ahí surgió lo que nosotros les denominamos los policy papers, o 2 documentos de política pública, con aportes específicos y recomendaciones para fortalecer la integridad en el sector. Y esto, como siempre hablando de empresas pymes y cooperativas y empresas públicas, son 2 documentos que como estamos siempre hablando de una acción colectiva, ¿qué puede hacer cada uno de los actores para acompañar a esa elevación en la integridad y la transparencia? Y para eso luego desarrollamos 2 cajas de herramientas con material específico para que tanto pymes como cooperativas y empresas públicas del sector, y toda su cadena de valor también, pueden empezar a desarrollar programas de integridad con los más altos estándares en la materia. Obviamente que esto es lo que está todo en la página web de Círculos Virtuosos, que ahí la tienen abajo, y además de esto hemos hecho un montón de eventos y espacios de diálogo donde estamos trabajando constantemente por incorporar y llevar a los diferentes sectores a dialogar sobre la integridad y la transparencia en este sector. Y una de las cosas que a mí me pone muy contenta compartir con ustedes es que estamos visitando y hemos visitado 10 provincias más de una vez, teniendo más de 50 reuniones con diferentes actores, sector público, sector privado, asociaciones civiles, academia, hablando un poco y llevando esto a la parte de la concientización sobre la importancia de la integridad y la transparencia. Y después hemos llevado capacitaciones sobre integridad y hemos capacitado
a más de 140 personas y organizaciones en estos viajes que hemos hecho en las distintas provincias. Y todavía nos queda un trámite más para seguir. Así que estamos muy contentos, y muchas de las personas que hoy están acá son parte o presenciaron esas capacitaciones, así que les damos la bienvenida, estamos muy contentos que nos sigan acompañando. Y bueno, todas estas actividades, llegamos como a este momento, vinimos trabajando muy en paralelo con la elaboración de nuestro curso virtual, que es un curso totalmente gratuito, didáctico, que busca acompañar en esta parte de fortalecer, este objetivo que yo les decía, el segundo, de fortalecer a las pymes, a las cooperativas y a las empresas públicas, busca otorgarles para de manera gratuita y didáctica herramientas para que desarrollen sus programas de integridad en términos de la ley 27.401 y alinearse con los más altos estándares de integridad en la materia, y también cumplir con las obligaciones legales y las demandas del mercado. Así que estamos muy contentos de estar lanzándolo hoy, y les cuento un poquito la agenda, porque obviamente no voy a hablar yo todo el tiempo. Trajimos en este lanzamiento, les pedimos a especialistas en diferentes temas que vengan y conversen con nosotros un poco sobre bueno, la integridad, cómo lo ven, cómo ven la relación, bueno, entre las distintas aristas. Por ejemplo, la primera parte va a estar Fede Zárate y Lilen Reta del Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, o IARSE, que van a estar hablando un poco de cómo la ética y la integridad se relaciona con la agenda de sustentabilidad en las organizaciones. Ellos con su expertise nos van a contar un poco eso. Luego ya vamos a estar con Lucía Toso, que es responsable de Asuntos Legales y Compliance de AEMSA, y ella nos va a estar contando primero qué es AEMSA y su proceso, y el proceso de transformación institucional, y el plan de integridad que desde esa organización, que es una empresa con participación estatal mayoritaria, están llevando adelante. Y por último, la última parte de este evento, va a estar Paula Di Princio, que es una de las 3 consultoras que desarrolló el contenido de este curso web, que nos va a estar, bueno, contando qué tiene el curso, por qué es importante, qué valor agregado le suma a cualquier organización que quiera emprender este camino de desarrollar su programa de integridad. Así que ahora dejo de compartir, y les voy a presentar a Lilen y a Fede, del Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, o IARSE, y a partir de ahora le voy a decir IARSE porque es muy largo el nombre. Les cuento que Lilen es especialista en gestión y capacitación de responsabilidad social y sustentabilidad en las organizaciones, desarrollo de reportes de sustentabilidad con especialización en GRI y gestión estratégica e ESG. Actualmente se desempeña como directora de Relaciones Institucionales y Comunicación del Instituto del IARSE, perdón. Federico es licenciado en Recursos Humanos, formador, docente y especialista en gestión de sustentabilidad y responsabilidad social, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de contenidos, herramientas de gestión y en procesos de acompañamiento técnico para diversas empresas y organizaciones. Actualmente es el director de formación e integrante del comité ejecutivo del IARSE. Bueno, Fede, Lile, muchísimas gracias por estar acá, bienvenidos. Bueno, desde el IARSE sabemos que tienen mucha experiencia trabajando en temas de sustentabilidad en las organizaciones, y por eso nos gustaría que nos cuenten un poco de cómo ven el rol de la ética y la integridad en este cruce con la sustentabilidad. Si quieren, los dejo, les doy la palabra, y estamos muy ansiosos de escucharlos. Gracias, Euge. Buen día a todos. Es como un trabalengua el nombre. Felicitaciones a Poder Ciudadano antes que nada. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Ine, gracias, Euge, gracias, Lean. Sin duda es un tema importante, cada vez más importante en la gestión de empresas y organizaciones y para la competitividad. Y ojalá en esto de los círculos virtuosos podamos todos los que estamos presentes compartir esta iniciativa, porque en definitiva de eso se trata, de seguir creando valor compartido. Yo comparto pantalla, me dicen ahí, por favor, Euge, Lile, si se ven. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, mucho se habla cuando se habla de sustentabilidad y de responsabilidad social del triple impacto,
y de gestionar los impactos tanto económicos como los sociales y los ambientales. Incluso todavía hoy se relaciona mucho la sustentabilidad y la responsabilidad social a la idea de lo ambiental cuando se trata de este equilibrio. Y todos hemos escuchado hablar, claro, del triple impacto. Pero desde Yarse nos gusta hablar de cuádruple forma de valor. Y venimos ya hace algunos años promoviendo este concepto porque entendemos que la única manera de tomar decisiones en base a determinados valores, a determinados principios y en línea con todo lo que tiene que ver con políticas, con procesos, con sistemas de gestión y con buenas prácticas, en definitiva es pensar en lo que nosotros denominamos el capital ético. Para poder tomar decisiones no tiene que ver solamente la cuestión de entender lo económico, lo social y lo ambiental, sino también de tener muy claro quiénes somos, qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Hoy en las empresas y en las organizaciones estos temas son de competitividad, no es solo una cuestión de convicción, decimos siempre, sino que también es una cuestión de entenderlo por el lado de la conveniencia y entenderlo por el lado de la coerción, porque cada vez más empresas y organizaciones comienzan a exigir esto en el marco de la cadena de valor, cada vez más empresas u organizaciones empiezan a tener que atender legislaciones que avanzan, y en los últimos años sucedió algo interesante, seguramente Lilu va a después profundizar en esto un poco, y es que hay que hablar de los criterios ASG o ESG, que son criterios ambientales, sociales y de gobernanza, o Environmental, Social and Governance, que no es ni más ni menos que la demanda de rendición de cuentas de cara a cómo las empresas y las organizaciones gestionan los impactos ambientales y sociales junto con los económicos, pero desde la gobernanza. Decías vos, Euge, al principio, bueno, ética e integridad para la gestión de sustentabilidad. La ética, sin lugar a dudas, habla de el sistema de valores que tiene la empresa o la organización. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que promovemos? ¿Qué misión? ¿Qué visión? ¿Qué valores? ¿Qué principios? ¿Qué compromisos? Pero claro, la integridad es lo que nos permite en definitiva demostrar la coherencia en la práctica. Y por eso decimos que para hablar de un desarrollo sustentable o sostenible tenemos que pensar en esta cuádruple forma de valor y en estos 4 capitales. Hay que hablar de un capital ético que cada vez hace falta más en nuestro país y en nuestra región, y a partir de ahí entender cómo tomamos decisiones, para qué tomamos decisiones y cómo hacemos lo que hacemos. De hecho, se habla que a nivel global lo que está sucediendo no es una crisis económica, no es una crisis ambiental, no es una crisis social, sino que es una crisis ética, que en definitiva tiene todas esas variables. Se habla de sustentabilidad y de responsabilidad social. La sustentabilidad debiera ser entendida como la meta de desarrollo, es hacia lo que nos orientamos, tratamos de fortalecer empresas y organizaciones que gestionen de cara a ser capaces de contribuir al desarrollo sostenible desde lo que nos toca. Pero la responsabilidad social debiera ser entendida como un modelo de gestión, y el modelo de gestión es lo que se formaliza y es lo que se profesionaliza. Por eso hoy hablamos de sustentabilidad y de responsabilidad social. La meta de desarrollo es la sustentabilidad, es hacia lo que apuntamos, es hacia lo que queremos llegar. No vamos a llegar nunca, porque claramente la sustentabilidad como tal es utópica, nunca vamos a ser 100% sustentables, pero sí hay que hablar del modelo de gestión, que es lo que nos permite pensar en qué políticas, en qué procedimientos, en qué sistema de gestión y en qué buenas prácticas. Y en este sentido a mí me gusta hacer un paralelismo, ¿no? La ética es ese sistema de valores que decimos que profesamos, pero en definitiva nos hace falta la bajada a tierra, y ahí es a donde podemos pensar en los programas de integridad y en las herramientas que nos está proponiendo este curso, y es, bueno, finalmente a través de qué código de conducta, de qué procedimientos específicos, con qué seguimiento, con qué rendición de cuentas. Bueno, esa es la parte en la que vamos a hablar de políticas de procedimiento y sistemas de gestión que nos permiten demostrar cómo estamos haciendo coherente en la práctica eso que decimos que somos y que queremos promover. Y en esta idea de cuádruple valor o de cuádruple forma de valor, podríamos decir que en la gestión el desafío no es diferente al que ya tenían las empresas y las organizaciones desde la lógica del capital económico. Hoy se trata de demostrar que somos gestores, administradores cada vez más responsables, que podemos hacer una diferencia desde lo ético-cultural, desde lo ambiental, desde lo social y desde lo económico, de manera sinérgica y obviamente con objetivos, con metas, con indicadores y a través de esas políticas, de esos procedimientos, de buenas prácticas y de rendición de cuentas. Y claro que la rendición de cuentas va de la mano de la transparencia y va de la mano de poder demostrar que eso que decimos que somos en definitiva es coherente con lo que demostramos en la práctica. Y esto no es fácil,
De hecho, mucho se desconoce. Hablábamos con Euge, con Ine, con Lean, con Pau y con Lu antes de comenzar. Claro, no es un tema que convoca, pero es un tema que cada vez más tiene sentido y que cada vez más en términos de competitividad comienza a ser relacionado con la idea de oportunidades y de riesgos en las empresas o en las organizaciones, porque también todos estos programas de integridad para poner en práctica eso que decimos que somos y que promovemos finalmente tiene que ver con atender oportunidades y riesgos, no es algo solamente romántico en la que yo cuento qué lindo lo que soy, qué lindo lo que promuevo, sino que tiene que ver con bajarlo a tierra y demostrar que estoy atendiendo temas, tanto por oportunidades o por riesgos, que se relacionan, en el caso de una empresa, con mi negocio, o en el caso de una organización, con la actividad. Lilu, ahí te dejo para que vos también sumes de tu experiencia qué es lo que estás viendo en las empresas, y Lilu tiene como un doble rol, porque es directora de Relaciones Institucionales y de Comunicación del IARCE, pero a la vez trabaja en distintas empresas y acompaña a empresas, así que contanos vos también qué ves en esa línea. Bueno, buenos días a todos, mucho gusto. Sí, un poco todo lo que decía Fede también tiene que ver a la hora de llevarlo, de bajarlo a tierra, tiene que ver con un cambio cultural dentro de las empresas, sobre todo si hablamos de pymes o de empresas más chiquitas. En sustentabilidad o a la hora de trabajar un proceso de gestión sustentable que cuente con herramientas de un programa de integridad, siempre vamos a estar hablando de un cambio cultural, porque las personas que van a ser las involucradas, las que van a tener que llevar adelante todas las incorporaciones o lo que se trabaje a través de un programa de integridad. Nos parece súper importante y súper destacable el trabajo que están haciendo desde Poder Ciudadana, también desde ese lado, porque las herramientas que proponen para trabajarlo son realmente aprovechables, y creemos que si bien a la hora de que una empresa o una pyme lo quiera abordar, puede llegar a haber resistencia, porque quizás siempre meterse desde el lado del cumplimiento o tratar desde la sustentabilidad, siempre tratar de ir un poquito más, tratando de ser socialmente responsables, ¿no? Un poquito más allá de ese cumplimiento, al involucrarnos con esos procesos, puede llegar a haber resistencia. Eso por ahí es algo que está y que se ve por el cambio, ¿no? O por lo que puede significar en el trabajo cotidiano de cada área. Por eso nosotros siempre lo recomendamos como forma de trabajo, que se involucren las áreas, y que lo trabajen como en conjunto, ¿no? Como algo más que les va a ayudar a ser transparentes, y a la hora de esta rendición de cuentas, que el aporte sea genuino, y que el programa y lo que se trabaje también tenga como ese valor dentro de la empresa, antes de mostrar hacia afuera lo que estamos haciendo, ¿no? Lilu, y sumamos esta idea de ASG, ¿no? Que empezó a promoverse desde hace algunos años, y lo interesante es que quienes empezaron a promover la idea de ASG, que no es otra cosa que la gestión de responsabilidad social con especial foco puesto en los riesgos asociados a la sustentabilidad, viene desde el sector de las inversiones y viene del sector financiero. Hoy son los mismos inversores, el mismo sector financiero, que cuando uno quiere justamente ir a buscar recursos económicos financieros, son los primeros en decirte, bueno, contame cómo estás gestionando los riesgos y los impactos ambientales, sociales desde la gobernanza. Y en ese sentido, esto de la ética y la integridad y la bajada a tierra y procedimientos y transparencia y rendición de cuentas, habla de algo que Y coherencia en esto de que lo que cuento a la hora de la rendición de cuentas sea realmente lo que adentro es lo que hago, ¿no? Por eso siempre empezar de adentro hacia afuera, en un documento y en un programa como el que proponen desde Poder Ciudadano, desde Círculos Virtuosos, que realmente lo hagan propio, porque es la manera. Capaz cuesta un poco más, porque hay que lograr ese consenso, pero es la manera de adentro hacia afuera, sí, totalmente. Totalmente. Y por eso, bueno, ya cerrando, resaltamos esto que desde IARCE tratamos de promover hace muchos años, ya con la sustentabilidad y la responsabilidad social, y que claramente aplica hoy a los programas de integridad. Y es que uno debiera entender estos temas por las tres grandes puertas, que son con C, y ninguna, decimos, es químicamente pura. La primera C es la de la convicción. Es decir, bueno, ojalá haya cada vez más convencidos y que arranquen desde esa lógica. Pero también estos temas tienen que ver con la conveniencia. Hoy hacerlo bien también abre puertas, hacerlo bien también afecta la reputación, hacerlo bien también demuestra para con clientes, para con la comunidad, para con la sociedad, para con organismos gubernamentales cómo queremos hacer las cosas, y es parte de algo que en definitiva crea valor. Y finalmente está la C de la coerción. Quizás yo no estaba tan inmerso en estos temas, pero de golpe un cliente me lo empezó a exigir, una legislación empezó a avanzar, hoy un inversor me empieza a preguntar por esto y me empieza a pedir. Con lo cual
siempre la recomendación es mientras antes comencemos a trabajarlo mejor, y ojalá, como decís vos, Lilu, se haga con un cambio cultural, con participación de los referentes de toda la organización y de todas las áreas, porque esto requiere de procesos que son transversales y obviamente de una cuestión cultural. Así que gracias por el espacio ahí a todo el equipo de Poder Ciudadano, y por supuesto quedamos atentos a preguntas y para seguir reflexionando juntos. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que es súper interesante. Me gustaría opinar de todo lo que han dicho, pero rescato un poco esto de la coherencia entre lo que hago y lo que digo, y un poco también lo que implica el cambio cultural. La bajada a tierra de esto no solo implica ponerlo en papel, sino también en ir conversando con diferentes partes de la empresa, ir haciendo que el desarrollo sea transversal y que sea colaborativo y cooperativo, porque muchas de las áreas tienen mucho más conocimiento de que quizás quién lo está elaborando, entonces incluso genera como, bueno, estamos todos dentro de este barco y estamos cuidando la empresa, y en el fondo también estamos cuidando a las personas que trabajan en ella. Así que les agradezco muchísimo por su aporte, y ahora sí voy a pasar y le voy a dar la palabra a Lucía Toso. Lucía es abogada, egresada de la Universidad de Mendoza, y se desempeña como responsable de asuntos legales y compliance en Aeronáutica Mendoza, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria de la provincia. En el ámbito académico es docente investigadora y directora del diplomado universitario en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad en la Universidad de Mendoza. Cuando estuvimos preparando este evento, estuvimos conversando con Lucía y nos contaba sobre el proceso de transformación institucional y el plan de integridad que está llevando adelante en AEMSA, y es muy interesante, así que a nosotros nos gustaría, Lucía, que nos cuente, bueno, primero qué es AEMSA, que nos pongas un poquito en contexto con eso, y cómo están llevando adelante esa transformación institucional y el plan de integridad, que la verdad que es súper interesante y me parece que va a ser súper útil escucharlos. Y que nos cuentes su experiencia. Así que te doy la palabra y es todo tuyo el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias Eugenia, Leandro, Inés y a Poder Ciudadano por la convocatoria, y aprovecho para felicitarlos por el curso. Lo estoy haciendo, les aviso. Uno siempre puede aprender un montón de todo este tipo de recursos y son herramientas sumamente valiosas. Así que bueno, les cuento un poquito qué es AEMSA. Para hablar de esto me gustaría retrotraerme a 30 años atrás, cuando se empezó a plantear dentro de las políticas estatales, provinciales, la problemática del granizo, y bueno, justo estamos hablando de sustentabilidad y de cambio climático, de todas estas cuestiones. Empezaron a haber variaciones en cómo impactaba el granizo en la actividad económica provincial. Ustedes saben que Mendoza es una zona desértica, estamos al pie de la cordillera, y tenemos ocurrencias meteorológicas muy fuertes, muy intensas. Se han hecho estudios, han venido investigadores de afuera y han concluido que probablemente sea una de las zonas del mundo donde más granizo cae, ¿no? En este contexto, la problemática del impacto del granizo en la actividad económica y productiva es muy grave, entonces siempre, desde hace más de 30 años, es una política de Estado buscar formas de mitigar este impacto y contribuir a la economía regional, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los productores agropecuarios son pequeños productores, ¿sí? Muchas veces la actividad agropecuaria es, después de la actividad extractiva, la actividad principal de la provincia, y por agropecuario no me refiero solamente a vitivinícola, sino olivícola, frutihortícola, chacra, tomate, ajo, muchos cultivos diversos. Es por eso que a partir de la década del 80 se empiezan a implementar distintos ensayos y se genera un sistema de mitigación de granizo. Después de varias pruebas se empieza a comprobar que lo más efectivo es lo que se llama mitigación de granizo con aeronaves, es decir, se siembra yoduro de plata en las nubes graniceras, que se puede, en la medida que es posible y es seguro, ¿no?, sobre las áreas cultivadas, a fin de mitigar el impacto del granizo, o sea que en vez de que el granizo caiga enorme, caiga más chiquito. Este proyecto de más de 30 años, que llevado adelante por el gobierno provincial, tuvo muchas vicisitudes, altas, bajas, idas, vueltas, licitaciones a empresas privadas, etc. Finalmente, al año 2017, se busca de alguna forma
darle un contexto más eficiente, una estructura organizativa, y se crea EMSA por una ley provincial, que es la ley 8.987. En esta ley de creación se piensa en EMSA como una SAPEM. ¿Qué significa decir una SAPEM? Que es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que somos uno de los pocos casos raros en que de la ley 27.401 no se nos aplican ni los 3 primeros delitos o los últimos 2, sino los 5. O sea, somos, por un lado, una empresa de gestión privada, una sociedad anónima, regida por la Ley General de Sociedades, pero manejamos fondos públicos, nuestros accionistas son estatales, y conforme a las leyes de ética pública provinciales, somos funcionarios, ¿sí? Esto implica que el riesgo es doble. No obstante esto, la empresa, si bien fue nueva, se creó en 2017, la idea original era mejorar los estándares de transparencia y de gestión de los fondos, usando un poco la eficiencia o la eficacia y la competitividad de una gestión de una empresa a una unidad operativa y técnica que normalmente era una repartición pública. Viene funcionando muy bien el proyecto, llevamos ya 5 años, actualmente, si bien la estructura organizativa original prevé que podamos tener un inversor privado, y también se ha buscado a través del diseño del objeto societario, somos una empresa de servicios aeronáuticos nosotros, es decir, que implica que eso nos permite, nuestro objeto social nos permite amplificar nuestros servicios, eventualmente haciendo las gestiones administrativas, podríamos hacer transporte de pasajeros, transportes sanitarios, mitigación de plagas, etc. La verdad es que hoy en día la empresa funciona como el brazo operativo de lo que se llama el sistema de mitigación de granizo de la provincia. Nuestro único cliente es la provincia, nuestro único accionista, o nuestro accionista mayoritario es la provincia. El municipio de General Alvear, que es uno de los municipios provinciales, tiene una pequeña participación, y todos los municipios están habilitados para suscribir acciones, pero solamente tenemos accionistas públicos. Entonces de repente somos una SAPEM, pero nos encontramos con la realidad que nos tenemos que gestionar como una empresa de propiedad estatal, y eso implica, desde el acto fundacional, un ethos corporativo muy alineado con la transparencia, la razonabilidad y el estricto apego a las normas en el manejo de los recursos, en las conductas y en la definición de las líneas de acción que toma la empresa, ¿sí? Si uno lee, los invito, si quieren, ley 8.987 de la provincia de Mendoza, está disponible en nuestra página web, etc. Van a ver que dentro del objeto social de AEMSA, no hay muchas empresas cuyo objeto social dice, nosotros vamos a hacer tal cosa, y después cuando digan cómo lo vamos a hacer. AEMSA sí, desde su acto fundacional empezó a hablar de que lo van a hacer con apego a las normas, promoviendo la competencia sana, promoviendo la transparencia en las prácticas institucionales, procurando implementar políticas y reglamentos para las contrataciones de los proveedores, etc. Es decir, el mismo estatuto nos obliga de alguna forma a tener normas en materia de contrataciones, nos obliga a tener normas en materia de regulación del directorio, etc. O sea que ya desde el acto fundacional, y teniendo en cuenta que es una empresa que se empezó a constituir antes de que entrara en vigencia la 27401, podemos decir que AEMSA es una empresa que se concibió como una organización ética. Obviamente no fue fácil implementar un plan de integridad, estamos hablando de hace 5 años ahora, pasaron cosas, pasó la pandemia, toda la etapa organizacional inicial, pero bueno, la empresa, que originalmente tenía 30 empleados, hoy en día tiene cerca de 80, se le han sumado otras áreas del sistema de mitigación de granizos que antes no estaban dependiendo de la empresa. Originalmente nosotros manejábamos todo lo que era operación y mantenimiento de aeronaves destinadas a la mitigación de granizo, hoy en día manejamos todo el sistema prácticamente, y la idea es también aplicarla a estas nuevas áreas, estos estándares de excelencia, cumplimiento de las normas, etc. Por lo que ante el crecimiento de la empresa resultó necesario, en primer lugar, profesionalizarse. Lo primero que hicieron fue profesionalizar el directorio. Mucho antes de que yo ingresara a la empresa, yo formo parte de la empresa desde febrero de este año,
se modificó el directorio, un directorio que eran todos funcionarios públicos, pasaron a tener un directorio que son todos profesionales, con competencias en distintas áreas, fundamentales para la actividad de la empresa. Financiera, legal, y un científico especialista en cuestiones técnicas de meteorología, física, etc. Son directores rentados, cuyos ingresos están aprobados por acta de directorio, y que no tienen ningún tipo de cargo fuera de su rol dentro de la empresa. Esto nos da un montón de capacidad de decisión y autonomía en la decisión, ¿sí? Por otro lado, en esta etapa previa a mi incorporación a la empresa, se empezaron a hacer blindajes, sobre todo en la primera línea de defensa. Tenemos procedimiento de caja chica hace como 4 años, el manual de contabilidad se implementó a nivel, se formó en la empresa, hay un sistema de anticipos, hay un sistema de compulsa de precios, pero bueno, al ingresar al nuevo directorio, lo primero que pidieron los directores independientes fue compliance, y es por eso que por reunión de directorio en febrero de este año se crea el área de compliance, se me asigna el cargo, y me encontré con una empresa que tenía un montón de riesgos, un montón de contingencias. Es una actividad altamente riesgosa en lo que tiene que ver con accidentes y riesgo de siniestros, pero también muchas contingencias por las características propias de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, fiel a mi trayectoria legal, digamos, lo primero que hice fue un due diligence. Hemos finalizado el proceso de due diligence, tomó unos meses hacerlo. Y finalizado el due diligence hizo un mapeo de riesgos. Y acá me quiero detener, porque tanto el due diligence como el mapeo de riesgos son herramientas que, si uno ve los estándares internacionales, piensa que son herramientas imposibles, costosas, que requieren control de terceros, etc. Yo tengo un mantra, y es: siempre es mejora constante, ¿sí? Es decir, que lo que hemos ido haciendo en AEMSA, teniendo en cuenta que nuestra premisa es austeridad, recursos muy limitados, una empresa de propiedad estatal, pero de muy poca envergadura, muy chiquita, es una pyme estatal, que es muy raro. Básicamente lo que hemos hecho es decir, bueno, recursos limitados, adaptarnos a la realidad de la organización y generar la herramienta, generar el valor. Está bien, hay otras opciones, hay otras técnicas, hay otros recursos, se irán incorporando gradualmente, pero lo peor que podemos hacer es quedarnos paralizados pensando que no vamos a poder hacer o que lo que hagamos no es suficiente. Hay que empezar a hacer para mejorar. Y siempre vas a estar mejor que antes. Entonces, con esa premisa empezamos a hacer un mapeo de riesgo con un Excel, con los contadores del área de administración, y básicamente una vez que tenemos el mapeo, ya es mucho más sencillo sentarte a planificar. Planificás un sistema de mitigación de contingencias, haces una agenda de cosas que se tienen que superar y mejorar, y haces una agenda de cuáles son las herramientas necesarias. Eso desde el punto de vista técnico es fantástico, todo lo que van a ver en el curso les va a servir para esto: cómo redactar un código de ética, cómo redactar una política anticorrupción, pero a la hora de redactarlas y pensar en la realidad de la organización, te encontrás con particularidades. Por ejemplo, una herramienta fundamental que tiene que tener una empresa como AEMSA es algún esquema de recomendaciones o lineamientos de interacción con funcionarios y proveedores. ¿Qué pasa cuando tu único cliente es el Estado, sos funcionario, todas las personas en la organización son funcionarios, y trabajás como una especie de ambulancia antigranizo, o de mitigación de granizo? Entonces no podés poner horarios de oficina, no podés poner encuentros en el ministerio, no podés poner encuentros de a 2 o 3, porque básicamente las personas que se suben al avión para mitigar contingencias reciben instrucciones de funcionarios que están en un radar con 2 auriculares mirando la tormenta. Entonces tenés que empezar a pensar fuera de la caja. Y eso es otra cosa que se ha empezado a hacer y que estamos haciendo. Yo creo que, o sea, estamos muy contentos en la organización con lo que venimos haciendo, y una de las primeras cosas que pensé, una vez que empecé a redactar las herramientas, es: esto es imposible de implementar si no tenés como aliados a todas las personas que toman decisiones en esta organización. Mandos medios, alta gerencia. La primera acción que se realizó para generar valor
fue una capacitación de inducción en compliance. ¿Por qué? Porque no somos una financiera, no somos una empresa que se dedica a compra de ventas, no somos una multinacional, estamos hablando de gente que tiene competencias altísimas desde el punto de vista técnico, pilotos, radaristas, meteorólogos, ingenieros, que como bien decimos, a veces no entienden muy bien lo que es compliance. Entonces, nos sentamos a charlar de compliance, a contarles lo que íbamos a hacer, y hoy en día estamos consensuando con ellos el contenido de las herramientas normativas, que están redactadas, ya están listas, podríamos aprobarlas por directorio, asamblea, las comunicamos y sería muy sencillo, pero yo creo que este plus es lo que hace que la cosa funcione. Lo que hace robusto tu plan de integridad, básicamente, es, por un lado, que la herramienta sea técnicamente correcta, suficiente, que prevea los riesgos, que esté bien pensada, pero por otro lado, el cómo la implementás, cómo la difundís, cómo la generás. La herramienta no es tuya, la herramienta es de todos. Entonces, desde una visión de lo que es la mentalidad colectiva de la organización, hemos empezado a trabajar en esto, ¿no? En el mindset ético de los mandos medios y la alta gerencia. Y ha sido un excelente resultado, ha sido un proceso como de 3 meses, que una vez que hicimos el due diligence, pedí autorización y se empezó a hacer, y lo estamos terminando ahora, las inducciones, y es increíble, es como me escriben los gerentes para ver cómo sigo, qué necesito, me mandaste tal cosa, acordate tal otra. De repente es una empresa chiquita y yo me sentía al principio muy sola porque soy la única persona que hacía compliance y ahora somos un equipo de compliance que somos todos. Entonces, eso es lo que me gustaría destacar de la experiencia. Y otra cosa es que cuando hablamos de transformación institucional, yo no sé si a EMSA se le puede hablar de transformación institucional porque creo que ya venía seteada de esa manera, ¿no? A veces cuesta más, a veces la resistencia al cambio es más grande, que estaba escuchando lo que decías, Lilén, y coincido, pero bueno, siempre buscar estas herramientas, ¿no? De ir desde la comunicación, desde el diálogo, desde el generar estos espacios. Me parece que a veces cuando hay muchas tareas y pocos recursos, y por ahí hasta poco tiempo, y los riesgos son grandes, es súper valioso sentarnos a decir, bueno, empecemos a generar una conducta, generemos un círculo virtuoso dentro de la empresa, generemos aliados, y vamos a ver cómo eso hace que se faciliten mucho los procesos, ¿no? Y se ponga en valor el plan de integridad. En cuanto a la planificación o lo que sigue a futuro, bueno, esperamos en breve lograr aprobar las herramientas normativas. Se ha diseñado también ya lo que es la línea de denuncias y de reportes y ya empezar con las capacitaciones a todos los colaboradores, a toda la nómina, para lo cual seguramente me esperarán muchos viajes a distintas partes de la provincia, pero bueno, básicamente lo que queríamos comunicarles a todos aquellos que están encaminándose en este proyecto, de iniciar un plan o un proyecto institucional de integridad o de mejorar la estructura del gobierno corporativo, es que adelante, que el momento es ahora, que las recetas no existen, que los lineamientos están buenísimos, las guías están buenísimas, en general, ¿no? Todas las que existen disponibles, pero los que mejor conocen a su empresa son ustedes, y que bueno, no tengan miedo de pensar fuera de la caja, ¿sí? No hay nada malo en tener un Excel de matriz de riesgo, o tener un formulario Google como línea de denuncia, es peor no tener nada. Siempre van a ir mejorando. Eso es todo. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Lucía. Qué interesante y también cómo me parece que surge la reflexión ahí, esto que dijiste del círculo virtuoso dentro, ¿no? Está muy bueno esa idea de un poco con lo que le comentaba Fede también, es como ir haciendo desde adentro de una manera de bajar los costos de la implementación y que no sea políticas de papel y que realmente nazca y que ya se incorpore en la cultura y en la manera de hacer y de procedimentar desde todas las personas que trabajan. También da un sentido de pertenencia diferente, y está bueno trabajar en un lugar donde los valores éticos se comparten. Así que nada, los felicito, está muy buena la experiencia.
Y gracias, qué bueno que estás haciendo el curso, está bueno también que lo hayas hecho y lo compartas con nosotros, porque hay gente que está también o quiere empezar a hacerlo para que vean que las herramientas también pueden ayudar en ese proceso. Así que muchas gracias, y ahora sí, la última parte, le voy a dar la palabra a Paula Di Princio. Paula es una de las consultoras, junto con Mónica Artale y Diego Martínez, que estuvieron desarrollando todo el contenido de este curso virtual. Les cuento que Paula es contadora y está especializada en compliance, transparencia y control interno. Tiene más de 20 años de trayectorias en empresas multinacionales y en el sector público. Está certificada en auditoría interna, es investigador de fraude, en compliance también certificada, y es implementador experto y auditor interno de la ISO 37001. Pau, ¿cómo va? Buen día. Hola, Euge, bueno, muchas gracias, gracias por la presentación. Bueno, un gusto a todos los que están participando de acá y gracias, bueno, por poder ser parte de este gran lanzamiento, de esta gran herramienta. Buenísimo. Nosotros queríamos un poco, preguntarte cómo fueron ustedes quienes pensaron en este curso, cómo lo organizaron, cómo les surgió la idea, qué tiene y qué va a encontrar las personas que lo hagan, qué tiene de valor agregado en particular que ustedes hayan pensado y que quieran compartir, obvio, con nosotros. Así que te dejo para que compartas con nosotros todo lo que quieras decir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Euge. Bueno, nosotros cuando empezamos a desarrollar este curso, digamos, teníamos como objetivo de ver cómo, tanto el curso como los toolkits, ¿no? Cómo poder brindar herramientas a estas pymes, cooperativas y EPEs que estaban principalmente iniciando el camino de lo que es implementar un programa de integridad y que sea algo accesible para quien principalmente no tiene, no ha tenido contacto con el tema, ¿no? Y que por ahí, como decía, por ahí Lucía, puede parecer como algo muy abrumador y no tiene por qué ser así. Entonces, con ese objetivo en mente de ver cómo poder ayudar a quien está empezando a implementar un programa de integridad, empezamos a diseñar cómo nos gustaría en ese lugar recibir la información, ¿no? Y un tema que me parece importante primero también aclarar, y en línea con lo que venía diciendo Lucía, que ¿quiénes son los destinatarios, ¿no? Porque decimos pymes, cooperativas y EPEs, pero bueno, esas son las instituciones que están formadas por personas. Y lo importante de este curso a nivel de concientización, de aprendizaje, es que no está dirigida solo para quien va a ser oficial de cumplimiento, sino también para todos los grupos de interés o estos embajadores, ¿no? Que uno va logrando unir a medida que empieza a implementar el programa, y para que ellos también entiendan, sean conscientes, vean el por qué, ¿no? Porque por ahí uno recibe, bueno, este es el código, pero bueno, ¿por qué? ¿No? Y si lo puede armar y participar del proceso, que es lo que recién comentaba, lo decías, Euge, es fundamental porque lo sienten también como propio. Entonces este curso lo puede hacer tanto el oficial de cumplimiento como los altos, los altos cargos, alta gerencia, gerencia media, puede ser también, es muy importante para también que se transmita la cadena de valor de nuestra organización, ¿no? Porque en definitiva no actuamos solos dentro de nuestro mercado, sino que actuamos en relación con otras empresas y un poco, y acá yendo a lo que comentaban Federico y Lilian, es ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es lograr que seamos sustentables, y no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista económico y ético, porque en definitiva también la reputación que nuestra organización tenga de cómo nos veamos, cómo vea nuestra personalidad, va a influenciar mucho en cómo nos podamos desarrollar y crecer nuestro negocio. Entonces, ahí es donde, digamos, sumamos muchos más actores o grupos de interés, porque en definitiva esto es un bien para la organización, ¿no? Y bueno, entonces pensando también con ese objetivo, ¿no? Que puede hacer también para cámaras, asociaciones, todos los que forman parte de nuestra cadena, tanto interno como externo, nuestra cadena de valor, y si
bien, digamos, esto está armado dentro de lo que es el sector energético, más que todo algunos puntos de la parte de división de riesgos, en realidad lo puede hacer una pyme, cooperativa de cualquier industria, digamos, tiene herramientas que le pueden servir a cualquiera que quiere implementar un programa de integridad, cualquiera sea su tipo de industria o razón jurídica. Entonces, en lo que fue la estructura, ¿cómo lo fuimos pensando? Lo fuimos pensando algo que fuera como un paso a paso, ¿no? Cómo me gustaría que me lo expliquen, de cómo tengo que ir completando etapas, y tratamos de hacerlo con un lenguaje sencillo, con ejemplos prácticos, con ayudas prácticas. El curso, el e-learning tiene también algunos videos o tienes ejercitaciones prácticas para testearse el conocimiento previo y en forma posterior. Hay algunos ejercicios interactivos, bueno, tratando de hacerlo lo más dinámico posible también para que sea lo más llevadero y a su vez fácil. Y también, como comentaba Lucía, lo importante también a tener en cuenta cuando uno hace el curso es que uno va tomando de a poquito lo que puede ir haciendo. Siempre no hacer nada es lo peor, ¿no? Pero empecemos y no nos abrumemos, empecemos con hacer alguno de estos pequeños pasos y después siempre es un proceso de mejora constante al que podemos volver al curso para seguir incorporando esas herramientas, ¿no? Lo importante, lo bueno es saber que está todo ahí y que nosotros podemos, a medida que nos sintamos cómodos con también nuestra cultura organizacional, porque esto todo también requiere que lo acompañemos a nivel cultural, podamos ir tomando cada vez más algunas de esas herramientas y apuntando, ¿no?, a tener un programa robusto de integridad. El curso más o menos dura entre 6 y 12 semanas, dependiendo de lo que cada uno, la ventaja que tiene es que cada uno lo puede hacer a su propio ritmo, en el momento que tenga tiempo, al ser un e-learning, bueno, y después tiene distintos contenidos y bueno, y da un certificado, ¿no? Así que también podemos mostrar el certificado. Así que bueno, la verdad que lo que intentamos, en resumen, fue hacer algo que fuera un alto contenido técnico, pero con un lenguaje sencillo y con muchos ejemplos para que la gente lo pueda usar, implementar por sí misma o con poca ayuda, más que todo cuando, como en estos casos muchas veces los recursos son escasos, ¿no? Los recursos económicos. Así que bueno, como conclusión, diría que es un curso buenísimo porque es para todos, dentro de la organización y fuera de nuestra cadena de valor, hecho en un lenguaje sencillo y fácil de seguir, con ejemplos, y que lo podemos hacer a nuestro propio ritmo, ¿no? Y esto, en definitiva, es un arma más que nos da para poder fortalecer nuestra empresa y lograr esa competitividad y esa sustentabilidad por la cual apuntamos. Gracias, Pau, por tu excelente introducción de lo que es el curso. Sí, yo creo que hoy en día cada vez más hay más desafíos. Uno tiene que ver con la cadena de valor, que cada vez más las empresas empiezan a ser responsables de todo el proceso con esta lógica de integralidad. Y creo que, por ejemplo, las grandes empresas pueden hacer uso de esto diciendo, bueno, esto es una herramienta gratuita que le puedo poner al servicio de la cadena de valor, que está buenísimo, como para empezar a hablar de estos temas. Y otra cosa es esto, hacerlo de a poquito, como vos dijiste, implica, bueno, ¿dónde estoy? Ya de por sí el curso tiene un autodiagnóstico, bueno, ¿dónde estoy parado? Y eso incluso a veces las preguntas iluminan, porque hay veces que hay empresas que ya tienen ciertas cosas, los códigos de ética, tienen algún tipo de procedimiento. Hoy esto creo que nos ayuda a ordenarlo y empezar a pensarlo como, bueno, sistemáticamente, de dónde empiezo, cómo empiezo. Y creo que el curso un poco tiene esa bajada y tiene también el lenguaje sencillo, que creo que es lo más importante para poder llegar. Ahí Ine le está pasando donde pueden encontrar el curso, ya está disponible, así que los invitamos bueno, a incursionar, a ver, y después obviamente estamos abiertos a lo que nos quieran, si tienen alguna duda, consulta, estamos abiertos a eso. Así que bueno, les agradezco a Lilén, a Fede, a Lucía y a vos, Paula, por su exposición.
Y si les parece, hay algunas preguntas en el chat, y se las leo, si están de acuerdo. A ver, responden estos 7 minutos que tenemos. La primera es para Lucía, y es de Diego Grau, y nos pregunta: ¿cómo se operan, comparten, integran o sintonizan las políticas, planes y sistemas de integridad de AEMSA con las autoridades institucionales provinciales? Es un gusto tu informe, un ejemplo. Te pone Diego. Gracias, Diego. Bueno, es una muy buena pregunta. Primero hay que ver cómo es la cadena de mando, o sea, el sistema de toma de decisiones en la empresa. Al ser una empresa, una sociedad anónima, tenemos un directorio y tenemos accionistas que toman decisiones a través de una asamblea, pero nuestros accionistas son la provincia de Mendoza y el municipio de General Alvear, por lo que hemos, digamos, todas las acciones fundamentales que de alguna forma generen o impliquen una reforma en la estructura original dada por el estatuto, tiene que estar avalado por la asamblea de accionistas, ¿no? Si bien no lo dice la ley de creación ni nada, y la mayoría de los planes de integridad se aprueban en directorio, la forma en que hemos logrado o hemos determinado lograr cohesión y alinearnos o obtener el aval desde el gobierno provincial del proceso que estamos implementando, es que vamos a someter el plan de integridad a la aprobación de los accionistas de la empresa, que son el gobierno de la provincia y el gobierno del municipio de General Alvear. Eso por un lado. Por otro lado, existe un tema que seguramente todos los que hacemos compliance lo tenemos muy presente, que es que las normas internas de una organización no tienen que ser contradictorias con el marco normativo en el cual la organización se desempeña. En nuestro caso, lo repetí varias veces, somos todo lo que son los altos mandos, la alta gerencia, directorio, síndicos de la organización, se rigen por una ley provincial que es la ley 8.993, que es la ley en responsabilidad del ejercicio de la función pública. Por lo tanto, esta ley establece estándares y parámetros de conducta, transparencia, manejo de fondos, o sea, tienen normas en materia de aceptación de regalos, tienen cuestiones de prevención de conflictos de intereses, incompatibilidades, sistemas informativos de declaraciones juradas. Entonces, un poco lo primero que se cuidó o se vio en el contexto del due diligence fue qué tan adaptados estábamos a esa norma, y hay otra norma provincial que es fundamental, que es la ley 9070, que es la ley de transparencia activa de la provincia. Entonces, todas las normas o herramientas normativas se han diseñado en consonancia con estas normas. Entonces, por un lado, el consenso se busca en el contexto de la votación o aprobación o sometimiento del plan de integridad a la asamblea de accionistas, ergo la provincia y los municipios que participan del capital social. Y por otro lado, hay una mención específica a estas normas, que son leyes obligatorias, coactivas, pero las hemos nombrado como normas obligatorias a las cuales se refiere y se hace referencia cruzada tanto en el Código de Conducta como en la política anticorrupción, ¿sí? Por otro lado, en el ámbito de las capacitaciones, se ha tomado, digamos, se ha hecho un gran hincapié en tomar como parámetros de corrupción o la concepción, definir corrupción en el ámbito de la empresa, tomando el ámbito de transparencia internacional. El concepto de transparencia internacional, la corrupción en sentido amplio. Entonces, al decir, bueno, para nosotros corrupción es esto, o sea, la desviación, el abuso del poder encomendado en cualquier ámbito, en cualquier contexto, básicamente nos habilita a generar este espacio de valor y decir, bueno, podemos de alguna forma, al capacitar e implementar, reforzar esta conciencia de que estamos trabajando en consonancia con el gobierno. En cuanto a la cadena de valor y al poder, de alguna forma, imponer al cliente, que también es el Estado, el plan de integridad, no estamos en una posición de hacerlo, porque el Estado es nuestro accionista, nuestro cliente, etc. Pero sí, de alguna forma, al tomar estos parámetros que vienen de lo público, que vienen de lo estatal, de alguna forma podemos funcionar armónicamente con ellos, ¿sí? No sé si con eso respondí la pregunta.
Yo creo que sí, cualquier cosa nos dice por el chat. Gracias, Lucía. Y tenemos una para Fede y Lilén. Para una pyme, por ejemplo, que está empezando a armar su programa de integridad, ¿cómo hace para empezar a abordarlo de manera integral con su agenda de sustentabilidad? Buenísimo, gracias, Euge. Primero, ya contesto, no puedo dejar de decir que me resulta súper interesante la idea de sembrar nubes. Creo que si habláramos de sembrar nubes y después lo lleváramos al plano de lo que estamos tratando de promover hoy del programa de integridad, me lo anoté, porque si uno pensara en sembrar valores, fortalecer el programa de integridad y cosechar conducta y buenas prácticas de la mano de sembrar nubes, en el caso de usted, Lucía, que sin duda tiene que ver con mapear muchísimos riesgos, es interesante. Para responder a la pregunta, pienso, ¿no? Y creo que es importante también abordar un concepto. Vos decías, Lu, qué importante que es el cumplimiento de la perspectiva legal. Y por eso hablar de integridad, y me acuerdo, Euge, que vos lo resaltaste en un espacio, en una capacitación, y es así desde la sustentabilidad y la responsabilidad social, hablar de integridad implica que uno tiene que ir más allá del cumplimiento legal. Es decir, hay que avanzar en la promoción de valores y de buenas prácticas con compromisos que asume la empresa y la organización, y en esto de la influencia con los distintos grupos de interés, que no es menor. Quizás a un proveedor yo le puedo exigir más de lo que quizás a un cliente le puedo exigir, pero en esta línea y relacionado a las pymes, piensen en la oportunidad que hay para las pymes a la hora de mostrarle a los clientes, mostrarle a los organismos gubernamentales, mostrarle a la sociedad cómo están asumiendo este camino. En cuanto a la pregunta, ¿no? Sin dudas, la ética y la responsabilidad social van de la mano, porque hoy hablar de cuál es mi misión, cuál es mi visión, cuáles son mis valores, pero a partir de ahí, cómo pienso en cómo traslado todo eso a la cultura organizacional, a la gobernanza, a las políticas, a los procesos que orientan la toma de decisiones, en definitiva, la toma de decisiones de lo que hago con mis colaboradores, con mis proveedores, con mis clientes y consumidores, con la comunidad, con los impactos ambientales, tiene que ver con lo que hacemos todos los días a 360 grados. Y por eso para una pyme es muy importante, a diferencia de lo que se cree de que estos son temas para las más grandes, yo les diré que hay mucha oportunidad de trabajo hoy para las pymes. Y luego vos lo decías bien también, y Paula lo resaltó, no es menor esto en el marco de las cadenas de valor, porque hoy afecta la competitividad. Yo creo que es como Paula mencionaba, es un paso a paso. En definitiva es un paso a paso, es empezar a capacitarnos, ese siempre es el primer paso que recomendaría IARCE, es nos capacitemos en por qué es importante todo lo que tiene que ver con la integridad, con la ética y la integridad. Nos capacitemos para entender por qué estos temas son la base de una gestión de responsabilidad social más profesionalizada, y a partir de ahí, a dónde ya tenemos fortalezas, porque claro que hay muchas fortalezas, y hay mucho de esto que ya tenemos en el día a día, que es cuestión de sistematizar, formalizar. No me cabe duda por lo que vos decías, había mucho ya dando vueltas, había que ordenarlo, había que bajarlo a tierra, pero todos teníamos que ser parte de esa construcción, porque si no es, bueno, un documento más que se cajonea. Por el contrario, es lo que tenemos que vivir todos los días en lo que hacemos, y tiene que ser coherente con nuestra cultura y con lo que queremos promover. Claro que no puede ser un papel una cosa y lo que hacemos otra. Es un paso a paso. Pero sepan que hay mucho para hacer. Y a veces uno lee programa de interés, imagina que en una pyme va a estar al mismo nivel que en la multinacional. No. Obviamente lo que se hace en una pyme es adaptado a lo que la pyme necesita, lo que se va pudiendo en ese paso a paso que mencionaba Paula, pero sí trabajándolo con los dueños, con los socios, con los directivos, con los gerentes, con colaboradores de distintas áreas, porque esto hace que después en la práctica todos sintamos que es parte de lo que queremos hacer y lo que queremos promover. Obviamente hay un ex gerente de sustentabilidad que se llama Claudio Giomi, de Grupo Arcor, ex gerente de sustentabilidad corporativa, que decía, mi trabajo también en el día a día tiene que ver con ser capaz de reducir las incoherencias. Porque también es parte de un proceso de maduración, ¿no? Bueno, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos ser en línea con lo que queremos hacer, y bueno, hay que ir transitando ese proceso de reducir las incoherencias. Así que en definitiva es ir paso a paso, animarse, capacitarse, a partir de ahí ver a dónde podemos empezar a trabajar con un primer documento, un primer código, cómo bajamos a tierra ese código en los procesos de debida diligencia, a dónde hay riesgos. Lucía lo explicó perfectamente, todos, sin importar el tamaño de la empresa o la organización, podemos hacer un relevamiento de riesgos y hacer especial foco en esos temas, y a partir de ahí pensar en qué es lo que sería una buena práctica y cómo orientaríamos la toma de decisiones para promover esas buenas prácticas que afecten lo cultural. Así que el desafío es animarse a sembrar valores y a cosechar buenas prácticas.
Qué bueno, Fede, muchas gracias por la respuesta. Y tengo la última para Paula. Dice que Diego Grau, dice, muy importante que estos cursos sean cada vez los más accesibles posibles a destinatarios diferentes y puedan llegar a ser una herramienta permanente. ¿Eso será posible? ¿Cómo hacer? Bueno, desde ya que ya están disponibles para todos los que quieran, ya en la página ahí de Círculos Virtuosos y bueno, Ine que mandó, pero bueno, lo importante es cómo también nosotros podamos difundir a nuestras cadenas de valor, ¿no? Ser partes de esa difusión para que todos puedan acceder y transmitirles que es algo que está hecho para que todos lo puedan hacer y ser parte de ello. Y para que sea permanente, en realidad está pensado también, que está muy buena la pregunta, porque está dentro de los pasos que se incluye dentro de lo que es el curso, es después cómo continúo esto, ¿no? Porque está primero, si yo no tengo nada, cómo hacer todo el diseño, la implementación, y después cómo sigo con ese monitoreo, porque en realidad es un proceso vivo, como decía recién Federico, y después tengo que seguir buscando esas incoherencias que mencionabas, o esos nuevos puntos, o esos nuevos riesgos que surgieron y que antes no los había detectado o que no estaban, y cómo voy reforzando mi programa de integridad con eso. Entonces, seguramente, digamos, la parte de permanente desde ese aspecto también está porque nos ayuda constantemente a reevaluarnos como organización y ver cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar. Así que bueno, esperemos que les guste. Y bueno, y desde ya también quiero, perdón, aprovecho a agradecer de parte de Diego Martínez y de Mónica Artale que hoy no pudieron estar acá, pero bueno, que somos parte de todo esto y esperemos que les sea de utilidad. Obvio que sí, estoy más que segura de eso. Muchas gracias. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a los y las panelistas. La verdad que fue un placer escucharlos. Yo desde mi parte ya me retiro, pero le voy a dar la palabra a Inés Castresana, que es la coordinadora del área de sector privado y compliance, que es la cabeza de esto, que lleva adelante todo el proyecto, así que para que diga unas palabras finales y ya cierre. Desde mi parte, muchas gracias, fue un placer estar con ustedes hoy. Bueno, gracias, Euge. No tengo nada más para decir, la verdad es que voy a ser reiterativa y no quiero serlo, y además ya estamos medio en tiempo, pero sí no quería dejar de agradecerles a Lilén, a Fede, a Paula, Moni y Diego, que hoy no pudieron estar, eh, y, eh, y a Lucía por esa experiencia súper interesante y que creo que es súper inspiradora también, porque tiene esta realidad de empresa con participación estatal, pero pyme a la vez, y que creo que muchas de las personas que están hoy acá se pueden sentir identificadas con eso. Agradecerles también muy especialmente digo, como decía Pau, ellas fueron las que armaron el curso y los contenidos, pero fue un trabajo en equipo, entonces le quiero agradecer muchísimo a Eugenia, a Leandro, a María, que hoy tampoco está presente, pero porque la verdad que hicieron un trabajo enorme, estuvimos trabajando mucho para este curso y todo el resto de las herramientas, para que sea algo que realmente les sirva a las empresas. Y en ese sentido también decirles que, como toda herramienta es perfectible, como todo programa de integridad es perfectible, bueno, lo mismo pasa con este curso. Entonces, no duden en acercarnos propuestas, mejoras, lo que a ustedes les parezca. Les invito a hacer el curso. Es muy importante también, acá sé que hay personas de empresas un poco más grandes que inviten a su cadena de valor a hacerlo. También lo pensamos un poco en ese sentido, ¿no? Que la cadena de valor de las empresas que por ahí están preocupadas o interesadas en que sus proveedores, sus clientes adopten este tipo de herramientas, implementen un programa de integridad, implementen políticas de integridad, puedan tener esta herramienta también para presentarles. Es algo que, bueno, es introductorio, pero también tiene muchas herramientas prácticas y que creemos que puede ser realmente muy útil. Y por otro lado, siempre decimos, no vamos a darles solo una capacitación e irnos, que es lo que decimos siempre cuando visitamos las provincias. Bueno, la idea de esto también es, nosotros presentamos este curso, pero el objetivo es seguir acompañando a las empresas, entonces vamos a seguir haciendo actividades, por ahí más en formatos, no tanto de seminario, pero sí de conversaciones virtuales para que puedan sumarse de distintos lugares, sobre distintos temas que vayan surgiendo, y también sobre eso los invito a presentar todas las propuestas que quieran. Lo que nosotros queremos es
crear este círculo virtuoso, como decía Lucía, dentro de las empresas, pero también dentro del sector energético y después dentro del sector económico en Argentina, ¿no? Entonces, pensar un poquito eso, trabajar de manera coordinada. Así que les agradezco muchísimo a todos, creo que no me falta nada para decir. También agradecer a Siemens, que es quien, la iniciativa de integridad de Siemens, que es quien financia esta iniciativa. Y a todas las empresas también, cámaras que nos vienen acompañando, así como hasta el guiarse acá, hay muchas organizaciones, muchas cámaras y muchas universidades que nos vienen acompañando durante todo este proyecto, al Consejo Asesor, que hay algunos miembros acá presentes, y a disposición, no duden en acercarse a nosotros. Todo lo que nosotros podamos hacer en nuestro lugar, la idea es poder acompañarlos, así que, y se construyen no colectivamente. Así que bueno, muchas gracias por todo y los dejamos y nos estamos viendo pronto. Ahí les dejé el link del sitio donde pueden hacer el curso y cualquier cosa nos escriben. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, chao.